El Partido Humanista surge en la década del 80 como una respuesta a la creciente deshumanización que se está viviendo en el mundo. Situación que no ha variado favorablemente, sino que, por el contrario, ha variado haciendo más necesaria todavía la participación del partido. Los problemas que eran incipientes hace 30 años ahora están ya manifiestos y en algunos casos generan un grave peligro por la presencia nuclear que hay en muchos países y la zona de conflicto del Medio Oriente, que puede ser ahora la que definitivamente provoque situaciones muy graves. No queremos decir con esto algo catastrófico, pero cuando uno se aproxima a ciertos límites, la situación puede irse de las manos y producirse verdaderamente catástrofe. Entonces, en ese sentido, el rol del partido es un rol compensatorio de esa deshumanización que está provocada básicamente por el sistema capitalista. A partir del 91, cuando se desbalancea la relación que había en la Guerra Fría y queda Estados Unidos como un imperio que puede ser mundial, que podía ser mundial, mejor dicho, porque a esta altura ya se ha desdibujado, acrecienta su presencia, sale el consenso de Washington, se impone un neoliberalismo a ultranza y lógicamente no hay una respuesta del bloque, el único bloque que en ese momento tenía poder económico, que era la Unión Económica Europea. Estos, a su vez, se integran a la OTAN y en definitiva son colaboradores del imperialismo norteamericano. Afortunadamente han surgido otros polos, están surgiendo otros polos en el mundo, o sea, Latinoamérica, por ejemplo, es un polo en surgimiento. China, con su enorme poderío, equivale a un polo. Rusia está trabajando con el Acuerdo de Shanghái en permanente contacto con China. La India ha empezado a jugar también un papel preponderante. Entonces puede llegar a darse un nuevo equilibrio, pero este año sobre todo y el año próximo son bastante peligrosos. Hay elecciones en Estados Unidos y eso suele condicionar todo el tablero de relaciones internacionales. Entonces, bueno, en ese contexto trabaja el Partido Humanista. Y en lo que hace el Partido Humanista Internacional, cuando se genera la primera Internacional Humanista, en el año 89, se adopta la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como parte del programa de la Internacional. Esto pone de relieve que los derechos humanos son una de las preocupaciones permanentes de nuestro partido internacional y es también una de las formas de defensa que tienen los partidos nacionales, porque donde ha habido dificultades y nos hemos presentado en nombre de la internacional, esas dificultades se han diluido. Pongo por caso algo que ocurrió en La Pampa tiempo atrás, donde hubo un abuso sobre 2 militantes nuestros menores y yo viajé y pedí entrevista con el Ministerio del Interior en nombre de la Internacional Humanista, o sea, fui a explicar que iba a hacer un informe para enviarlo a la Internacional Humanista y desde ahí hacer campaña en todos los países para que se supiera ese abuso que se había incurrido en Argentina en la época democrática. Bueno, nos recibió el ministro, estaba bastante preocupado, interesado en salvar la situación. En definitiva, fue una presión justa y ese ministro fue sacado del cargo 3 meses después. Entonces, esa defensa que podemos tener los que somos no violentos en el aspecto internacional, es, digamos, cuando interviene nuestra fuerza moral internacional, es importante, es una de las formas de defensa que tenemos. Nos ha pasado en otros casos de detenciones de gente durante dictadura, que se ha ocupado la Internacional Humanista y hemos logrado mejorar la situación. Fue el caso de Kaunda, por ejemplo, cuando estaba detenido en Zambia, la Internacional se ocupó y en definitiva le mejoraron las condiciones de cárcel primero,
porque para una persona de 70 años estar asignado en una cárcel en África es prácticamente lo mismo que condenarlo a muerte. Pero se le mejoraron primero las condiciones y luego salió en libertad, con libertad condicionada, pero salió de la cárcel. Entonces hay claros ejemplos de que la intervención oportuna, rápida y basada en la presión que se puede hacer internacionalmente, ayuda a salvaguardar los derechos humanos en cualquier país donde haya una dictadura. Entonces esa es otra de nuestras ocupaciones. Y además nos interesa mucho estimular a los miembros de siloístas que no están participando en los organismos a que se hagan cargo en sus respectivos países de poner en marcha nuevamente el organismo. Esa es otra de las cosas que hemos conversado. Más detalles de cómo será el plan de acción de la Internacional en los próximos 2 años no puedo dar, porque no nos hemos reunido todavía. Recién han sido las elecciones. Se ha conformado un equipo interesante, porque hay un representante de América Latina, de Europa, de Asia, de África. Entonces tenemos un equipo diverso y con muchas ganas de trabajar, que eso me parece que es importante. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, tengo un entusiasmo que viene del hecho de ver que hay condiciones muy favorables para el partido en el mundo. En la medida en que vamos haciendo pie con organizaciones sociales en todas partes, en que hemos visto también que la necesidad se nos escucha más, nuestras propuestas son tomadas por otros grupos, incluso por grupos que son apolíticos, pero lo del 15M es prácticamente todo lo que ellos proponen. Está en Carta a mis amigos de Silo, que es el libro que nosotros utilizamos como referencia, tenemos como referencia en el aspecto político partidario. Es decir, es un momento muy interesante y tenemos muchas ganas de movernos para hacer cosas. Sí, es como que la no violencia aparece como metodología de acción y a su vez hay como un reclamo de la democracia real, que siempre fue una de las... Exacto, y que eso tiene una enorme relación con las posibilidades de paz para el mundo. Immanuel Kant decía en un libro que se llama La paz perpetua, que la única forma de evitar la guerra sería que los pueblos decidan. Es decir, si hubiera democracia directa, diríamos hoy, con palabras actuales, y la gente tuviera que decidir si va a una guerra, indudablemente no se iría a la guerra. Entonces se buscaría otro tipo de solución, que además también debería pasar por la democracia directa. Es decir, consultar si se hacer plebiscito. En el caso del problema que había entre Argentina y Chile, se zanjó con un plebiscito. La gente dijo, sí, queremos la paz con Chile, y se acudió a un tribunal internacional y se solucionó el tema. Es decir, hay muchos ejemplos de que cuando la presión popular, la presión de la gente está, o cuando la gente se puede expresar, que es mejor todavía, hay paz, hay posibilidades de colaboración entre los países y se abandonan esas relaciones de dominio o de destrucción. Y es como que en este momento está muy claro para las nuevas generaciones que el verdadero poder no son los que detentan los gobiernos, sino que esos gobiernos están dirigidos o como mínimo subordinados a otros poderes, ¿no? Financieros, Absolutamente. de complejo militar. Esto fue explicado por Silo casi al detalle en los años 90, a comienzos de los años 90. Es decir, es el poder financiero el que tiene el poder real en el mundo. Y desde ahí se dictan las políticas, y los políticos que son elegidos ya en las internas son aquellos que no van a sacar los pies del plato, aquellos que se van a mantener con las reglas de juego que ellos mismos han fijado.